Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, equipo al completo. Don Carlos Pajares, director del Hospital Padre Meni, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, recién llegado, miembro del Comité Nacional de Agentes Comerciales y presidente del Colegio en Cantabria, un saludo. Un saludo y buenas tardes. Pues está sobre la palestra un tema que es discutible y por eso vamos a pedirme, supongo que habrá opiniones diferentes, yo tengo la mía, pero no tiene por qué ser ni muchísimo menos la más importante, que es una norma que es lo curioso de todo esto, se saca porque beneficia al PNV en esos pactos debajo de la mesa que tiene el gobierno de España con el Partido Nacionalista Vasco, y algo que vienen pidiendo desde hace tiempo, que es la prevalencia de los convenios colectivos de las comunidades sobre un convenio colectivo nacional, siempre y cuando sea más beneficioso el de la comunidad. Como no se lo podían dar exclusivamente al País Vasco, pues se lo han dado a todas las comunidades. Yo creo, en mi modesta opinión, que para eso lo mejor es que digan que prevalecen los convenios de empresas siempre. Eso sería, por ejemplo, adaptar más a la horma del zapato de la realidad. Lo otro me parece a mí que rompe un tanto la unidad de mercado. Voy a intentarlo explicar. Si una empresa noruega viene a España a invertir y hace sus números sobre los costes laborales, obviamente no serán los mismos los números en Madrid, en el País Vasco, en Cantabria, en Ávila, que en otros puntos. En cada sitio será distinto. No solo por este asunto laboral, sino también por los propios terrenos, el índice de vida, etc. Todo lo que yo tengo una idea particular, que todo lo que sea romper la unidad de mercado es negativo. Pero, bueno, aquí puede haber interpretaciones y las vamos a escuchar, que son absolutamente distintas, y del buen debate sale la razón. Don Carlos Pajares. Bueno, yo lo que creo es que lo que debería de prevalecer es el convenio de empresa sobre el resto de los convenios. Es totalmente de acuerdo. Sí. O sea, al final la empresa es la que conoce la realidad, su situación, que pueden ser divergentes, diferentes. Cuanto más abres el ámbito funcional y el ámbito territorial, más dificultades para las empresas y sobre todo aquellas más pequeñas o que pasan por situaciones de dificultad y de crisis. Ha sido siempre una pretensión de los sindicatos y también incluso de la patronal abrir el ámbito funcional y territorial, cuanto más grande mejor, porque al final lo que hace es quitarle la realidad, sobre todo la realidad sindical y también la empresarial, es que su representatividad entre el colectivo de los trabajadores y de los empresarios es muy pequeño. Y si tú bajas la negociación al ámbito de la empresa, vas perdiendo cada día más protagonismo. Para mantener ese protagonismo, sí. Lo que le interesa a la patronal y lo que le interesa a los sindicatos es que el ámbito sea muy grande. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que al final, si tú sacas, y usted comentaba ahora mismo, pues si haces un convenio, Cantabria es pequeñita, pero bueno, aunque sea pequeñita, si tenemos un convenio del metal, ¿no? Del metal, más... pues, por ejemplo, un convenio del metal donde puede haber grandes empresas metalúrgicas que se pueden... Y más pequeñitas. Que además, curiosamente, son las más grandes las que más representatividad tienen a la hora de negociar el convenio y más peso. Y tienen más facilidades, se pueden tener más facilidad económica. Y un pequeño taller metalúrgico con 2 o 3 trabajadores se ve obligado, primero, no tiene capacidad de negociación en los convenios colectivos, y luego además se ve obligado a mantener un convenio con unas cantidades y unas pretensiones de carácter social y económico que a lo mejor por las dimensiones y por el trabajo no lo pueden hacer. ¿Quién conoce mejor que nada la realidad de la empresa y las necesidades de la empresa? La propia empresa. Cuanto más se acerque la negociación a la propia realidad de la empresa, muchísimo mejor. Cuando más unificas situaciones tan diversas y tan distintas, lo que haces es estropear al final la competitividad de las empresas. Don Aurelio. Sí, yo creo... don Carlos ha expuesto una visión general. Además que negocia muchos convenios. Claro, y que es aceptada, ¿no?, por una parte importante de la sociedad. Lo que pasa es que es muy diversa la composición de la empresa y del empleo. Lo curioso, en España. perdón, una cosa, don Aurelio, lo curioso es que todo esto sea a petición del PNV, que es lo que ya nos saca un poco de las crisis. Sí, eso ya descoloca totalmente. Sí, yo creo que desenfoca la cuestión, ¿no? Pero
Yo creo que es algo que hay que discutir y en lo que hay que buscar un equilibrio. Lo ideal sería que cada empresa gestione su convenio. Lo que pasa es que hay muchas pequeñas empresas de 2 o 3 trabajadores con unas relaciones con sus jefes o con sus dueños, con los propietarios de esas empresas, que carecen casi de poder reivindicativo. Y esas empresas necesitan el respaldo o bien de un sindicato o alguien que negocie un poco por ellos. Por eso, claro, dices, desde las comunidades autónomas está bien, pero luego por sectores. Por ejemplo, yo me sitúo pues en las farmacias. Aquí a lo mejor tenemos en Cantabria 250 o 300 farmacias. Sí. Bueno, es un número de empleados, son 500, 600, 800 personas. Pero claro, ¿qué posibilidades tiene de reivindicar una farmacia con 1 o 2 empleados frente a su jefe? Nunca podrá hacer una reivindicación firme ni fuerte, ¿no? Entonces hay que ponerse, y así hay muchas empresas. Claro, decía Garamendi recientemente que el 80% del empleo en España lo da la pequeña y mediana empresa, que crea unos 500.000 puestos de trabajo anuales. Bueno, pues los problemas de esa pequeña y mediana empresa hay que tratarlos de una manera particular y tomar medidas generales, o que los convenios se traten a nivel nacional y además incluyendo a lo mejor a todos los sectores, o que se traten a nivel autonómico. Bueno, pues habrá que buscar también la problemática de estos sectores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que aquí lo que es fundamental es dejar a la patronal y a los sindicatos que organicen sus cosas, y que los gobiernos, cuanto menos intervengan en esto, mucho mejor, ¿no? Bueno, vamos con otro tema. Ya ven que hay opiniones con matices, y yo creo que en esto lo más destacable es cómo ha sido un pacto bajo la mesa del PNV para beneficiar a la STV y a los sindicatos, a los sindicatos vascos, no porque sea una realidad, una necesidad. La explicación que ha dado tanto don Carlos como don Aurelio son muy sensatas y desde luego debieran de ser potenciadas. Sí. Yo quería decir una cosa. La normativa de negociación colectiva hasta la reforma que hizo este gobierno, lo que hacía y cómo funciona es lo siguiente. Hay convenios de ámbito nacional, había convenios de ámbito nacional, de ámbito autonómico y de ámbito provincial y de ámbito de empresa. Lo que le da validez a esto es la supremacía. ¿Cuál es el convenio que prevalece? Entonces, nunca hay un vacío, ¿no? De hecho, hace ya muchos años se veía una norma que se llamaba la norma de vacío, los convenios de vacío, para que no hubiera situaciones de indefensión, que nunca ha habido. ¿Qué sucede? Siempre ha habido y había un convenio nacional, convenio autonómico, provincial, pero la empresa que quería, hasta la reforma de hace unos años, de unos pocos años, la empresa que tenía dificultades lo que hacía era generaba su propio convenio, y ese convenio negociado libremente entre la parte social y la parte empresarial es la que prevalecía sobre el provincial, autonómico o nacional. ¿Qué hizo este gobierno cuando llegó al poder? Lo que hizo es lo que comentaba antes, lo que han pedido siempre los sindicatos, y es que tuviera prevalencia el convenio nacional sobre los demás, salvo, que eso también ha funcionado siempre así, todas aquellas cuestiones que tú negocies en la empresa y que mejoren tu convenio nacional, siempre son aplicables. Eso siempre ha funcionado así. ¿Qué hicieron ellos? Prevalencia del convenio nacional sobre el convenio de empresa. ¿Qué ha conseguido el PNV? Lo que ha hecho el gobierno es echar marcha atrás, precisamente porque necesita los votos del PNV. Y como necesita los votos del PNV, pues lo que ha hecho ha sido dar marcha atrás en esa propia reforma que hizo del estatuto para dar prevalencia a los autonómicos sobre el nacional. Una vez queda claro, perfectamente explicado, don Carlos, que 1 o 2 millones de personas, no sé cuántos habitantes tiene el País Vasco en total, o 3, no lo sé exactamente, nos mandan al resto, que es algo realmente vergonzoso y lamentable. Bueno, vamos con... Por terminar ya, don Gervasio, solamente quería comentar, luego es sorprendente, ¿no?, que, por ejemplo, el convenio de oficinas que rige en Cantabria... De Burgos. Despachos y oficinas. Despachos y oficinas, ¿no? Es curioso cómo Cantabria no ha podido o no ha tenido la capacidad, los sindicatos y empresas, pues, de elaborar su propio convenio. Bueno, vamos con unos datos que yo creo que estos datos no los vio el señor Sánchez cuando dijo que iba
íbamos como un cohete, pero son datos de esta semana. La producción industrial ha bajado en España en el mes de marzo un 11,3% respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. En Cantabria la bajada fue aún mayor, un 18%. Por cierto, la segunda más alta después de la Comunidad Valenciana. Don Carlos. Y otro dato también importantísimo que el señor Sánchez se le olvidó decir, la inversión extranjera, que siempre va creciendo entre otras muchas cosas porque la propia inflación hace que las inversiones cada vez sean más grandes, el peso de las monedas es distinto. La inversión en España está en mínimos históricos. La inversión extranjera está en mínimos históricos. ¿Quién va a venir escuchando a la vicepresidenta segunda, por ejemplo? O escuchando el guirigay que tenemos en este país. O sea, es que es así. O sea, que diga que va como un cohete, usted ha dado un dato ya abrumador, pero es que los datos macroeconómicos en este país son todos francamente malos, muy malos. Y los pocos que pueden salvarse están maquillados de una manera brutal. Pero bueno, hay gente que parece ser que se cree el discurso. ¿Qué lectura hace usted de estos datos y también de los de Cantabria? Ahora y después de los de Cantabria, para profundizar más y dar paso a don Aurelio. Nefastos, o sea, si es que no hay por dónde cogerlos, es que la realidad al final hacia donde vamos abocados es hacia un decrecimiento económico brutal, es hacia donde vamos. Don Aurelio. Bueno, cuando hablamos de edad, yo ya estaba viendo un artículo de un colaborador de la Alerta que suele dar bastante muy independiente y que suele dar en el clavo, y trataba de la inmoralidad de la tergiversación. Sí. La inmoral, yo digo la inmoral, no se atrevió a decir de la mentira. Sí, la inmoralidad de la mentira. Y es que nos estamos acostumbrando a la mentira. Hoy lo que dice Sánchez, yo creo que no se lo cree casi nadie, o nadie. Muy poco. Si hablamos que España, o sea, esa actitud de decir que España primero iba como una moto, ahora va como un cohete, vamos a ver, es que todos son cantos al sol. O llevándolo a otros extremos, pues las estadísticas, estas del CIS, de Tezanos, ¿no? Donde se han cargado la credibilidad. Además, las mentiras, cuanto más grandes son, parece que son más creíbles por la gente, ¿no? Pero yo creo que ya del caso de Sánchez no se cree nadie esto, porque al mismo tiempo que dice estas cosas, se le ve una actitud, yo diría casi histérica, una actitud de preocupación, y estamos viendo que tiene razones ya para estar preocupado, porque yo creo que se está agotando totalmente su discurso, viendo ahora lo que está pasando con la retirada de la ley del suelo, que además la retiran solo para no sufrir otra derrota, para que por la imagen de derrota y de que se está agotando las posibilidades de un gobierno, ¿no? Bueno, pues la inmoralidad, yo no diría de la tergiversación, sino la inmoralidad de la mentira, incluso atribuyendo a la oposición problemas propios, como es que, hombre, si has tenido que retirar la ley del suelo porque no te lo aprueban tus socios, no culpes al PP, que es ridículo. Vamos con un tema, bueno, este es de los temas habitualmente que nos suelen luego agradecer, la mayoría que intentamos sacar en el guión temas de actualidad económica, pero sobre todo temas que no están en el debate habitual, que son los temas fundamentales, que es uno de los problemas que tiene la opinión pública española, es la falta de información veraz y una información sesgada. Y eso es realmente demoledor. Por eso ese comportamiento yo lo tengo comprobado con muchos amigos que hablo y les informo, porque pues por la profesión y por la ilusión que uno tiene en el trabajo, veo medios de toda Europa, de medio mundo, y también otros, no los habituales, para tener otro tipo de información, no a la información oficial. Ustedes recordarán que se acaba de finalizar la compra, ha debido de costar más de 2.000 millones, en torno a los 2.000 millones. Yo creo que algo más, para comprar el 10% del capital de la compañía telefónica. Esto, cuando haya un nuevo gobierno, tendrá que tener una explicación. Yo creo que ahora, porque al no haber presupuestos, la primera pregunta que habría que hacer es ¿de dónde se saca? ¿De qué partida se ha sacado esto? Primera pregunta que habría que hacer. Y segunda pregunta, ¿cómo es posible que haya dinero para esto y que la semana pasada ya los tribunales definitivos en Estados Unidos han dado ya luz verde para comenzar a embargar a España
bienes donde los tenga por el incumplimiento del contrato de las renovables. España se niega a pagar lo que tiene que pagar, está perdiendo litigios, está pagando despachos de abogados en medio mundo de los más caros. No paga y encima al mismo tiempo nos encontramos que se sacan 2.000 millones, no sabemos de qué cajón, para ahora pedir 2 consejeros, solo va a poder uno, un amigo del señor Sánchez. Yo creo que esto es lo que también la oposición debiera decir, ir a la letra pequeña. No decir, Sánchez tiene que marcharse. No, si es que lo que hay que hacer es informar a la gente, ¿no? De lo que está realmente sucediendo. Esto es como algo... las bolitas. Yo no sé dónde se saca el dinero, estos 2.000 millones aproximadamente, que al final no sabemos si son 2.000 o 2.200 o por ahí, porque curiosamente se anuncia que se compran las acciones y eso hace que la acción suba. Luego cada día les cuesta más dinero. Y ahora han llegado ya al 10%. Entonces, estas son una serie de preguntas. Yo no sé qué opinión tienen al respecto don Carlos y don Aurelio. Don Carlos, ¿usted entiende esto? ¿Tiene explicación o soy yo el que no lo entiendo? No, yo ya lo dije, que este gobierno que tiene una fijación con Franco estaba creando también el INI de otra manera. No tiene explicación de ningún tipo. Desde el punto de vista económico no la tiene. Han intentado, ya lo dijimos aquí, levantar pasiones escondidas, nacionalistas, diciendo que empresas extranjeras, cuando ya las empresas extranjeras, por los fondos de capital, dominan prácticamente las grandes empresas españolas. O sea, no tenía el más mínimo sentido. Que desde luego al final controlar Telefónica, que a su vez controla medios de comunicación... Pero ahora resulta que la Caixa va a tener más, por cierto. Pero bueno, perdón, sí. Pero bueno, en definitiva es una decisión de carácter económico que no tiene sentido, la mires por donde lo mires. Político la puede tener. Decía usted, para ellos sí. Decía usted la oposición. La oposición, si es que el problema es que estamos sometidos a tal cantidad de tropelías de manera constante que centrar el tiro es muy difícil a la oposición. Y lo del dinero, 2.000 millones hay para una cosa y no lo hay para la otra. No lo hay, sí lo hay, porque si se paga para... Haberlo no puede haber... Es de deuda, sí. Exacto. Haberlo no debería de haberlo porque los presupuestos están sin aprobar, que recordemos que este gobierno además retiró los presupuestos porque sabe que no tiene apoyos, con lo cual están gobernando sin presupuesto. Con lo tanto, la partida, pues Dios sabe qué trejimanejes han hecho y de qué otras partidas las han tenido que retrotraer para poder pagar esa cantidad de dinero. Luego lo que usted bien dice también, o sea, no hay dinero para lo que no se quiere. Pero la imagen de España queda por el suelo. No, la imagen además teniendo en cuenta que muchas de estas empresas... Claro. No van a volver a invertir. No van a querer volver a invertir. Y en su momento además intentaron llegar a acuerdos razonables con el gobierno español y este gobierno se negó en rotundo. Como usted bien dice, han estado generando gastos añadidos que tienen que ver con intereses, costas procesales, pagos de bufetes, para algo que se había perdido, porque es un incumplimiento fragante por parte de las autoridades españolas. Y seguimos en esto, pero... como da lo mismo, porque da lo mismo con Telefónica, da lo mismo con las renovables, da lo mismo con lo que sea, da lo mismo con mentir al electorado, o sea, da igual, aquí no pasa absolutamente nada, da lo mismo con Israel, con Gaza, da lo mismo. Don Aurelio, ¿usted lo entiende? Lo entiendo sabiendo lo que tenemos y sabiendo el gobierno que tenemos. Pues yo aún así tenemos, no lo entiendo. Mire usted, la imagen, lo acaba de decir usted, la imagen de España está bajo mínimos. ¿Por qué? Pues yo creo que por todo lo que está sucediendo. Lo primero, pues porque es el único país que tiene un gobierno sociocomunista, pero además de ultraizquierda gobernando. Esto ha hecho que la imagen de España caiga de manera estrepitosa. La jurídica que se está creando en España es tremenda. A esto abundamos aún más pues con los impagos de aquellos compromisos que tenemos. Y es que lo único destacable en este país son las actitudes de este gobierno. Son actitudes de prepotencia que casi podríamos llamarlas chulescas, y eso en el plano internacional no tiene recorrido. Tiene el recorrido que tiene, que España está absolutamente desprestigiada, que tiene una gran inseguridad jurídica, que las inversiones, como decía don Carlos, extranjeras, pues prácticamente están desapareciendo. En definitiva, creo que estamos haciendo
una labor que va a ser motivada por este gobierno que tenemos, que va a ser muy difícil de restablecer, pero que sí que exige que hoy los ciudadanos se pongan las pilas y empiecen a pensar que hay que cambiar el gobierno. Otro asunto, y ya vamos con el último de este programa, pero que es también, podríamos llamar, no me gusta estar todo el día con lo de escándalo, pero califíquenlo ustedes. ¿Cuántas ruedas de prensa habrá habido, tanto del presidente del gobierno, de ministros, después de la pandemia, a raíz de la pandemia, como los famosos fondos Next Generation? No sé, no había telediario que no saliera una ministra, el presidente, esto nos va a hacer, vamos a salir más fuertes, vamos a... Bien. Se van sabiendo datos y vamos sabiendo a dónde se han dedicado, a quién se ha dedicado, mejor dicho, estos fondos. El 80% de las grandes adjudicaciones de fondos Next Generation han sido para el sector público en general, empresas públicas y ayuntamientos. Por ejemplo, voy a dar algunos datos. 4.415 millones de los 5.600 a comunidades. 25 ayuntamientos, 3 ministerios, 2 museos, empresas municipales de transportes. Podemos seguir para hasta llegar el 80%. Es decir, a la pequeña empresa, a la pyme, lo hemos venido aquí diciendo, no llega. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque muchas veces los que han tenido la paciencia, la santa paciencia de rellenar todos los formularios, una gran parte no se lo han dado. Y a otros era tan el follón que les hacía imposible, era más el costo de encontrar para poder hacerlo, es decir, el costo burocrático, no burocrático, porque esto tendrían que ser fórmulas muy facilonas, muy fáciles, etc. No interesaban esas fórmulas, porque esto ha ido para tapar un agujero general, porque realmente esto lo que está haciendo es tapar una carencia presupuestaria y luego también dedicando a empresas de amigos. Es decir, las empresas de amigos que ahí están esos casos supuestos de corrupción que vamos a ver cómo se van desentrañando, ¿no? Pero el mero hecho en sí es que no ha servido para lo que decía la Unión Europea, al menos que debiera de ser, para que fuera a las empresas. No, ha ido a empresas o muy grandes o al sector público en general. Y luego para cuestiones, para pintar las rayas, para un carril, díganme ustedes qué promociona la empresa, pintar un carril bici de verde, para el ecologismo, este fantasma que no soluciona nada. ¿Cómo comemos con él? Es decir, así no se sale de una recesión ni de una crisis. Esta es una de las cosas, queridos televidentes, que está en juego en las próximas elecciones, que ustedes deben de meditar por sí mismos porque son adultos. A mí lo que me parece bochornoso es que el 80% hayan sido para ellos mismos. El que parte, ¿no?, se lleva la mejor parte, el que reparte lleva la mejor parte, decíamos, ¿no?, cuando estamos en una comida la que reparte, pues esto, don Carlos. Bueno, aquí lo dijimos desde el principio, que había una parte de los fondos cedidos por Europa que eran de libre disposición, de gasto sin justificar, que se gastó y lo gastó el gobierno en lo que quiso, y el que estaba destinado a las empresas, primero, como usted bien decía, por la parte burocrática resultaban muy difíciles, y porque luego esos fondos solo iban a proyectos que tenían que tener una serie de requisitos y aportaban, que estaba muy bien, el 20% a fondo perdido, pero tú tenías que tener el 80%. Con lo cual, las pequeñas empresas, salvo en proyectos muy especiales que hubieran tenido otro tipo de apoyo por parte de la administración pública, a lo mejor ese dinero a fondo perdido que iba para las administraciones públicas se tenían que haber unido, como hicieron en otros países europeos, a los fondos a las empresas para generar de verdad proyectos de interés económico para la colectividad. Esto a mí me recuerda muchas veces como el ejemplo es bien sencillo, y usted lo comentaba, es como el señor que tiene un negocio y recibe una cantidad de dinero o pide un préstamo para pintar el negocio, que puede estar bien, pero eso no genera en principio más riqueza. En este país... Esto fue cuando el famoso, ¿acuerdan aquellas ayudas del señor Zapatero para las que eran todas rotondas? Lo mismo, pues al final, para pintar el negocio, pero pintar el negocio no te genera dinero. En España no lo han hecho ni las comunidades autónomas, ni el gobierno central, ni siquiera las confederaciones de empresarios. No ha habido un interés ante una oportunidad que tampoco era tan maravillosa, pero una oportunidad, en definitiva, como siempre, otra oportunidad perdida para entre todos, como han hecho en otros grandes países,
poner proyectos interesantes, dinamizadores de la economía y tractores de economía y de empleo. Pues lo hemos hecho, como usted bien decía, para lo poco que se ha gastado mal y para pintar rayas. Y para los mismos de siempre. Y para los de siempre. Para el Estado, que se está haciendo el gran dueño de todo. Que, por cierto, ese pintar genera una ilusión de economía, porque al final el dinero es cierto que fluye, pero no para generar de manera permanente riqueza. Nada. Al final sí le viene bien al señor que fabricó la pintura y el señor que la pintó, Vamos. pero poco más. No, sí, es cierto. Antes decíamos que aquí el 80% del empleo lo genera la pequeña y la mediana empresa. Pues para esa prácticamente no ha llegado nada. Por diversas razones. Por la complejidad para la solicitud de esos fondos, era muy complicada. Por otro lado, como por cualquier razón se denegaban porque estaban permanentemente pidiendo documentación, sobre todo autónomos que no tienen una estructura para elaboración de toda esa documentación, y luego también por las implicaciones fiscales, donde cualquier pequeña ayuda luego iba a tener una serie de complicaciones, de inspecciones y cosas que a la gente ya pues no quiere tener estos problemas, ¿no? Luego hay una cosa, los errores se pagan. Yo recuerdo cuando en el Parlamento, pues se hizo, además hubo posibilidades de hacer aquella propuesta de quién iba a repartir y a distribuir los fondos europeos. Y resulta que gracias al voto de Vox se le asignó a Sánchez, cuando eso pudo haber quedado entre empresas privadas. Son errores muy graves. Dice, es que solo ha sido un error, pero de una importancia vital a la hora de poder repartir esos fondos. Dice, ¿cómo cayeron en ese error? Pues es algo que uno no desconoce. Entonces, estamos además yo creo que muy influenciados pues, por toda esta agenda globalista. Bueno, el ecologismo... Vamos a dejar la política de género, lo digo muy bien. Hablaremos, porque tenemos un tema de última hora que quiero comentar. Bueno, pues si le parece, si le parece el dejamos. próximo programa vamos a hablar de esto porque tenemos la selección. No, pero quería decir eso, cómo se han ido bien. fondos, el aprovechamiento del agua, cómo todo esto que preconiza la Agenda 2030, cómo limita las producciones, la alimentación, los productos agrícolas, eso que decía, el aprovechamiento del agua, los vehículos, la destrucción y el achatarramiento de vehículos, en fin, quiero decir que todo esto conlleva a la ruina de un país. Lo hablaremos, si le parece bien, exclusivamente el próximo programa. Pero una noticia de última hora que yo creo que habla de la gravedad, de lo importante es que sigan las nucleares en España y de la situación de engaño que vivimos. Red Eléctrica ayer, no sé si ayer o antes de ayer, ha sido en las últimas 48 horas, eso seguro, ha tenido que parar durante 3 horas el suministro a algunas grandes empresas, eléctrico por supuesto, a algunas grandes empresas, porque había viento, se paró el viento, y me parece que era Almaraz, había bajado la producción, no estaba previsto, y tuvo que cortar para evitar un gran apagón, precisamente a un montón de empresas. Esto demuestra cómo se cae todo este tinglado ecologista, medioambiental, engañador, que lo que está intentando es dejarnos en la edad de piedra. Pero esta es una noticia que ha venido muy pequeñita, que es de hace 2 días y que demuestra las necesidades que tenemos energéticas. Próximos días hablaremos porque es una noticia de las últimas 24 horas. Don Aurelio, muchas gracias. Gracias. Don Carlos, muchísimas gracias. Un saludo. Paz y bien.